Muy buen día, doctores. Bienvenidos a este nuevo banqueo aquí en Team Medic, ¿ok? En esta ocasión vamos a hablarles sobre la rama anatómica del sistema reproductor y vamos a tocar lo que son los temas más rentables para su próximo examen parcial, ¿ok? He de recalcarles que vamos a hablar más que todo sobre la semana 4 porque ya habíamos hecho un banqueo previo sobre semana 2 y 3, ¿ok? En este caso también vamos a volver a tocar esas preguntas, pero nos vamos a enfocar en lo que es la parte de semana 4, ¿ok? Entonces comenzamos. Esta pregunta, doctores, miren, respecto a las relaciones del conducto deferente, marca el enunciado falso. Doctores, el conducto deferente es parte de lo que son las vías espermáticas, ¿ok? Recordarán los esquemitas, ¿no? Del testículo, o sea, el epidídimo, y comienza el conducto deferente, luego llega, se une con la vesícula seminal y forman el conducto eyaculador dentro de la próstata, ¿ok? Y ya de aquí pasa lo que es la uretra. Entonces nos piden acá más que todo, respecto a sus relaciones, o sea, sus porciones. Doctores, vamos a recordar eso rapidísimo, ¿ok? Miren, son cuatro las porciones que tiene el conducto deferente, muy preguntado. Miren el conducto cómo va de aquí hasta la parte posterior de la próstata y la vejiga. Porción testicular, que es la inicial, también se le llama epididimo testicular o escrotal, ¿ok? Esta de acá está en el lado interno del epididimo. De aquí sale y forma la porción funicular, que está dentro del cordón espermático. Dato clave, pasa por adelante, anterior al pubis, ¿ok? Porción funicular. Y también aquí es donde se da la vasectomía. También pregunta el examen. También se le llama deferentectomía, ¿ok? Es lo mismo. Ya saben que la vasectomía es en este procedimiento en el que se liga lo que es el conducto funicular o se corta, ya sea de manera reversible o irreversible, para que, bueno, en este caso el varón ya no pueda, tenga los estímulos sexuales, pero ya no pueda sacar lo que son los espermatozoides, ¿no? De esta manera se le hace estéril. Luego tenemos la porción inguinal que entra en el conducto inguinal. Ya ustedes ya conocen el conducto inguinal de la parte de anatomía del segundo ciclo, ¿no? En este caso, esta porción también está muy relacionada con lo que son, según su mismo Latayet, los sacos peritoneales herniarios, ¿ok? A veces las hernias vienen y se meten por acá por el conducto inguinal. Entonces afectan, comprimen también esta porción, ¿ok? Y luego la porción pélvica. De la porción pélvica puedo recalcarles que está en el espacio retroinguinal de Bogros, o sea, el que está detrás, digamos, del conducto inguinal, ¿no? Más que todo, pues, ¿no? Y acá también, no creo que les pregunten, doctores, pero como tal, este espacio, esto lo habíamos mencionado también en la academia, ¿no? Se encuentra encima de la arteria epigástrica inferior y medial a los vasos ilíacos externos, ¿ok? Dudo mucho que lo pregunten, sería muy, muy rebuscado, la verdad. Veamos que la porción pélvica viene, bordea lo que es la vejiga y luego se mete acá, se invagina y llega a unirse con lo que es el conducto excretor de la vesícula seminal, ¿ok? Ok, doctores. Y detrás tiene lo que es el recto. Entonces vamos a responder las preguntas. En su porción escrotal está unido al epidídimo. Y esto es correcto, doctores. Ya les había dicho que testicular y escrotal es lo mismo y está unida al epidídimo, ¿ok? La primera es correcta. Segunda, en su porción escrotal, ¿pasa a formar parte del cordón espermático? Para nada, doctores. Esa es la porción funicular. Esta es la falsa. En su porción funicular del conducto deferente, bueno, comprende desde la parte más inferior del cordón espermático hasta el anillo inguinal superficial, pasando por delante del pubis, verdadero, doctores. ¿Recuerdan ustedes estos dos anillos? El anillo inguinal superficial, que da la entrada, se podría decir, en este caso, al conducto inguinal, y luego el anillo inguinal profundo, ¿verdad? Que es la salida. ¿Ok? Entonces es correcto. Miren, desde la parte más inferior hasta el anillo inguinal superficial, por delante del pubis, textual en su libro La Target. Está bien. ¿El conducto deferente tiene la función de conducir el semen? Por supuesto. Como tal, doctores, esto de acá en realidad está mal, ¿ok? Porque como tal, el semen no directamente. El semen se forma con las secreciones de la próstata. Perdón, esta es la próstata. Con las secreciones de la próstata, las secreciones de la vesícula seminal y de las glándulas de Cooper. O sea, por acá ya tiene un poco de líquido seminal, pero más que todo son netamente espermatozoides. Pero igual hay que considerarla correcta, ¿ok? Pero como les digo, el semen no es que ya esté formado allí desde el mismo testículo, ¿ok? El semen se forma en el trayecto. ¿Ok? Última. Dispone de una vascularización escasa, pero posee una rica inervación que asegura su peristaltismo. Esto es correcto, está en su lateral jet, ¿ok? Y ya saben que la vascularización es escasa. Es muy difícil que les pregunten, al menos según mi opinión, las vascularizaciones de estos conductos, a pesar de que ha venido, es decir, he visto sus bancos, ha venido en los exámenes de unidad, pero veo muy difícil que venga, ¿no? En este caso, por ejemplo, para recordar vascularización del conducto deferente sería la arteria vesículo deferencial. Arteria vesículo deferencial, que es una rama directa de la arteria umbilical porción permeable o en todo caso la arteria vesical inferior. ¿Ok?
Y miren esta preguntita, que ya les había respondido, ¿no? ¿En qué porción se realiza la vasectomía? En la porción funicular, doctores. Pregunta de examen. La he visto en muchos de sus bancos, ¿ok? Siguiente pregunta. La irrigación del pene está dada principalmente por... Y nos dan estas cuatro. Y ustedes, los chicos sobre todo que forman parte de la academia, sabrán, viene de la pudenda interna. Está textual en su libro, chicos. La ilíaca interna, que es la arteria que se encarga de dar irrigación a todo lo que son los órganos, en este caso pélvicos, también reproductores, brinda esta ramita importante, la rama pudenda interna. Y de la pudenda interna salen todas las arterias que irrigan al pene, ¿ok? Menciones acá la vulvoretral, aquí unas cuantas ramas escrotales, también que la arteria la de los cuerpos esponjosos, ¿no? Y el cavernoso. En este caso, la respuesta aquí entonces sería ramas de la pudenda interna, ¿ok? Porque la pudenda externa, chicos, por ejemplo, es para el periné, ¿ok? No tiene nada que ver ahí. Y las ramas tampoco son, y la externa no son, ¿ok? Esta preguntita también. Porción más estrecha y menos distensible de la uretra. Doctores, cuando les preguntan uretra, más que todo les van a preguntar la uretra masculina, ¿ok? Porque la uretra femenina es muy corta. Acá está la vejiga y prácticamente aquí ya está lo que es la vulva, entonces es muy corta, no tiene muchas porciones como tal. La que les preguntan es la del hombre. Vamos a repasarla rápidamente si es que no lo tienen anotado, porque a los chicos de la academia sí les hemos dado lo que son las longitudes y las porciones. Miren, la primera porción que tenemos, esta es la vejiga. La primera porción que tenemos es la porción intramural o en todo caso preprostática, ¿ok? Preprostática. Esa se encuentra antes de la próstata, como tal es parte entre comillas de la vejiga. ¿Cuánto mide? De 0,1 a 1,5 centímetros. Eso es bueno, es más que todas las literaturas, pero su Latarjet no les da una medida, ¿ok? Pero eso lo he investigado yo como tal. Luego tenemos la porción prostática, que obviamente por el nombre está dentro, atraviesa a la próstata, ¿ok? La atraviesa. En este caso, esta mide 3 centímetros, doctores, ¿ok? 3 centímetros. Luego tenemos a la uretra membranosa, que es la parte de acá, que está entre ya, digamos, lo que es el mismo periné, ¿ok? Esta de acá, la uretra membranosa, mide nada más 1 centímetro, ¿ok? Y por último, la uretra esponjosa o peniana, porque recordarán, y acá lo vemos, miren, cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso. ¿En dónde pasa la uretra, doctores? La uretra está en el cuerpo esponjoso, que es un cuerpo también que se puede en este caso llenar de sangre, pero no es tan como tal distendible, si lo podríamos decir así, es un poquito más durito para evitar que cuando haya una erección se comprima la uretra, pues, ¿ok? Entonces aquí, por el cuerpo esponjoso, es por donde pasa la uretra. En este caso, por eso es que se le conoce también a esta porción como la uretra esponjosa o también peniana del pene, ¿ok? ¿Y cuánto mide? Esta mide 12 centímetros. 12 centímetros, ¿ok? Pero en este caso no les preguntan la medida. Puede que les pregunten en el examen, ¿ok? Pero lo que les preguntan es la porción más estrecha y menos distendible. Doctores, la porción más estrecha y menos distendible es la porción, en este caso, la porción membranosa, doctores. Ok, la membranosa. Seguimos con las preguntas. La fascia profunda del pene contiene los siguientes elementos excepto. Doctores, recuerden como tal que la fascia profunda del pene, en este caso, vamos a señalarlas, ¿ok? Rápidamente. Son las capas, vamos a hacer un repaso rápido. Esta de acá es la capa de la piel. ¿Ok? Esta es la capa de la piel. Bueno, ahí lo señalan para hacerlo más rápido, ¿ok? Esta es la capa de la piel. Luego tenemos lo que es la capa, en este caso del dartos penial, que no se muestra en esta imagen. Esta imagen es del néter, pero no la muestran acá, ¿ok? Luego tenemos la fascia superficial del pene, también llamada fascia de Colles, ¿ok? Que sería aproximadamente la de acá. Luego tenemos a la fascia profunda del pene, también llamada fascia de Bach, que es esta de acá, que es la más prominente. Miren cómo encierra todos estos cuerpos. Miren, acá hace una prolongación para separar al cuerpo esponjoso de los cavernosos. Ok, doctores. Luego tenemos la misma túnica albuginia, que rodea los cuerpos cavernosos y al esponjoso, ok. Pero no nos preguntan sobre esa. Nos preguntan sobre la de acá, la fascia profunda. Entonces acá nos dicen, contiene los siguientes elementos excepto la uretra. Doctores, la uretra sí está dentro, ¿no? Está dentro en este caso de la fascia profunda. Los cuerpos cavernosos también están dentro. Las arterias dorsales del pene también están dentro, doctores. Miren, estas de acá son las arterias dorsales del pene, ¿ok? Luego nos dicen, vena dorsal superficial del pene. Esta es la clave, doctores, ¿ok? Y ahorita les voy a explicar por qué.
hay dos venas dorsales en el pene, ¿ok? La superficial y la profunda. La profunda es la que sí está dentro, la fascia profunda, pero la superficial está por afuera, ¿ok? Doctor, ¿hay arterias dorsales superficiales? No como tal, al menos no en la división clásica, ¿ok? Solo están estas arterias profundas, y como no hay profunda o superficial, se le llaman nada más dorsales, ¿ok? Entonces la clave acá, ¿cuál no contiene la fascia profunda? La vena dorsal superficial, ¿ok? Superficial. El cuerpo esponjoso sí está, obviamente, ¿no? También les he querido hacer un repaso acá. Ya habíamos tocado las zonas de la próstata en el banqueo anterior, pero es importante que lo vuelvan a repasar. Obviamente los chicos de la academia, esto de acá ya lo saben, ¿ok? Chicos, la próstata como tal, según su histología, bueno, según la cantidad, en este caso, de tejido glandular que exista, se divide en cuatro zonas, ¿ok? La zona periférica, que es la más amplia, que contiene al 70% de lo que es el tejido glandular. La zona, en este caso, central, la zona central tiene el 20% según las literaturas del tejido glandular. La zona de transición nada más tiene el 10%. Y luego tenemos en la zona periuretral. La zona periuretral nada más tiene el menos de 1%, ¿ok? Más tiene lo que son las glándulas uretrales. En este caso, estas zonas, ¿cómo se las van a preguntar, doctor? En este caso, chicos, ¿para qué les sirve conocer las zonas? Para determinar cuáles son los lugares en los que van a aparecer las neoplasias más, digamos, frecuentes, ¿ok? Por ejemplo, en la zona periférica, como tiene el mayor porcentaje, en este caso, de tejido glandular, aquí va a aparecer la neoplasia, el cáncer de la próstata, ¿ok? ¿A partir de cuándo? Los 50 años, según las literaturas, ¿ok? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿dónde se produce la hiperplasia prostática benigna? Que este de acá es benigna, o sea, no es una neoplasia como tal directamente, o sea, no es maligna, es en la zona de transición. ¿Qué es una hiperplasia prostática benigna? Abreviada como HPB. Este de acá es cuando una parte de la próstata crece y en este caso comprime a la uretra, ¿ok? La zona de transición crece y la comprime. Entonces la orina ya es muy difícil que pase y producen ciertas patologías, ¿no? Dolor al orinar, incontinencia, etc. ¿Ok? Luego las otras zonas no son muy de relevancia clínica. Tenemos, por ejemplo, acá, esta ya es otra división en cuanto a porciones, ¿no? La porción de los 2/3 posteriores de la próstata es la zona, en la porción glandular, 2/3 posteriores, ¿ok? Pero la porción del tercio anterior es la porción fibromuscular. ¿Dónde es más común que haya en este caso neoplasias? Obviamente en la porción de los 2/3 posteriores, ¿ok? La porción glandular, porque allí se encuentra el tejido glandular, ¿ok? En cambio, el anterior nada más es fibromuscular. Es casi imposible que haya alguna neoplasia allí, ¿ok? También es pregunta de examen. Y como se dan cuenta en esta imagen, ¿dónde se encuentra la gran mayoría de tejido glandular? En la parte posterior, en el lóbulo posterior. Entonces, ¿qué lóbulo es el más propenso a neoplasias? El lóbulo posterior, lo que es. Un repaso rápido, ¿ok? Siguiente pregunta. Rodea al testículo y envía tabiques conectivos que forman lobulillos testiculares. Doctores, para esto tenemos que repasar rápidamente lo que son las capas, en este caso del testículo, que también son preguntadas, las he visto en sus exámenes de unidad, ¿ok? Vamos con la piel, luego tenemos al dartos penial, que como les he dicho es una capa de músculo liso, ¿ok? Que este de acá les forma en el centro el tabique escrotal, pregunta de examen. ¿Y qué más les hace? Cuando se contrae, le da al testículo el aspecto rugoso. También es pregunta de examen, anótenlo allí, ¿ok? Aspecto rugoso. ¿Qué más tenemos? La capa, bueno, en este caso el tejido celular subcutáneo, que es la fascia profunda de escarpa. Luego tenemos la saponeurosis. No, disculpen, estas son me estoy confundiendo, estas son las del abdomen. Tenemos la túnica de Artos. Luego tenemos la fascia de Colles. Ok, después de la fascia de Colles tenemos a lo que es la fascia espermática externa, que es esta de verde, fascia espermática externa. Luego, ojo, tenemos a la fascia cremastérica, o sea, el músculo cremaster. ¿Ok? Después del cremaster tenemos a la fascia espermática interna, ¿ok? El músculo cremaster, ustedes recordarán su importancia clínica, que es el reflejo cremastérico, ¿no? Que cuando se frota ligeramente lo que es la pared medial del muslo, pues el testículo asciende, ¿ok? Puede que también se pregunte de examen. Bueno, les decía, ¿no? Fascia espermática interna. Luego tenemos ya lo que es a la túnica vaginal. Entre la túnica tenemos a lo que es la cavidad vaginal con un liquidito que permite lo que es la lubricación y movilidad del testículo, movilidad ligera. Y por último tenemos a la túnica albuginea, que como tal no se le considera una capa,
¿ok? Se le considera más que todo un recubrimiento directo, ¿por qué? Porque está más que todo, no quiero decir fusionado, pero está muy relacionado con el testículo. Porque miren, esto de plomo es la túnica albuginea. Y emite, miren lo que emite, doctores. Emite septos, emite tabiques y divide al tejido glandular del testículo, ¿ok? Y tiene acá lo que es el cuerpo de Highmore, ¿ok? El cuerpo de Highmore es en este caso un engrosamiento de esa túnica albuginea que contiene dentro a lo que es la red testicular de Haller, ¿ok? Red testicular de Haller. También se le conoce al cuerpo de Highmore como el mediastino testicular. Entonces, respondiendo a la pregunta, rodea el testículo y envía tabiques conectivos que forman los bulillos, la túnica albuginea. Seguimos, doctores. La hidátide de Morgagni, cuando está presente, se localiza en, y para esto recordemos lo que es en este caso la configuración externa del testículo, doctores. Tenemos un polo superior, un polo inferior, ojo, polo o extremidad, es lo mismo. Un borde anterior inferior y un borde posterior superior. Doctores, en el polo inferior, ¿qué es esta estructura de acá? Esta estructura es el ligamento escrotal. El ligamento escrotal como tal es un resto del gubernaculum testis, ¿ok? Cuando el testículo está descendiendo, este gubernaculum como que lo arrastra, y una vez que está acá el testículo ya en su posición, pues queda este ligamentito escrotal, ¿ok? En el polo inferior, en el polo superior que encontramos a la hidátide de Morgagni, que es un rezago embrionario, ¿ok? No tiene importancia clínica como tal, que tenemos en el borde posterior superior a lo que es el epidídimo. Miren, ¿qué es esto? Este de acá es prácticamente el engrosamiento de la túnica albuginea, ¿ok? Y en el borde inferior no tenemos nada, doctores. No hay nada de relevancia allí. Entonces, cuando está presente, ¿dónde se encuentra el diárea de Morgagni? Se encuentra en este caso en la extremidad superior o polo superior, es lo mismo. Indique cuál es la relación anterior de las vesículas seminales. También la he visto en sus bancos, doctores. Como tal, las vesículas seminales son estas vesículas de acá. También se les llaman glándulas vesiculosas, ¿ok? No, era nada más la de acá, ¿ok? Estas vesículas se relacionan anteriormente. Nos pregunta por la relación anterior, ¿ok? ¿Qué es esto de acá, doctores? Esto es la vejiga y esta es la próstata, ¿ok? En este caso, ustedes saben que dentro de la vejiga hay un triángulo, el triángulo de Liautaud, que se va desde los orificios de, en este caso, los uréteres, hasta lo que es el vértice, de, en este caso, la vejiga, ¿no? Entonces la respuesta sería ese de allí, trígono de Liautaud o también llamada trígono vesical, porque está adelante. El tabique recto vesical está posterior, doctores. Recto vejiga, ¿ok? Recto vesical está detrás. Me parece que no hay una imagen. No, lamentablemente no tengo una imagen. Sí, acá hay una imagen. Miren, esta es la vesícula seminal, este es el recto y este es el tabique recto vesical. Está posterior entre estos, ¿ok? Entonces, esa relación es posterior. La base de la próstata es inferior y el conducto deferente también es inferior. No, perdón, el conducto deferente se le considera medial. ¿Ok? Conducto deferente es medial. Me confundí con el conducto eyaculador, que ese sí es inferior. ¿Ok, doctores? Siguiente pregunta. Y ahora ya vamos a comenzar con lo que es la parte del sistema reproductor femenino. ¿Ok? Del sistema reproductor masculino les recomiendo mucho que estudien. Yo creo que les va a venir más femenino, sinceramente, pero que estudien más que, por ejemplo, lo que es el conducto deferente, que lo tengan muy en cuenta, las capas de la próstata, ¿ok? Perdón, sus zonas, principalmente, ¿no? Y también parte del testículo. Del pene no he visto muchas preguntas últimamente, ¿ok? Pero igual denle un vistazo. Pregunta. Uno de los siguientes enunciados sobre los bulbos del vestíbulo es falso. Señálelo. Doctores, los órganos externos como tal de la mujer, como tal, los órganos externos tienen una gran variedad, ¿no? Que ya los habíamos visto en clase. Podemos mencionar allí al monte del pubis, a lo que es el mismo, bueno, a los labios mayores, menores, etcétera, ¿no? Pero debajo de ellos, se encuentran estos órganos eréctiles, ¿ok? ¿Cuáles son los órganos eréctiles en la mujer? Porque en el hombre son, en este caso, los cuerpos cavernosos y el esponjoso. En la mujer es el clítoris y son los bulbos vestibulares, ¿ok? Son como tal homólogos. Doctores, el clítoris es un homólogo en este caso de lo que es el pene como tal, más que todo de los cuerpos cavernosos, ¿ok? Sin embargo, lo que es el bulbo vestibular
o en este caso el bulbo del vestíbulo, también se le llama así, son homólogos del cuerpo esponjoso. ¿Ok? Es así de fácil. Y doctores, si les preguntasen, por ejemplo, ¿en la mujer existe la erección? Es verdadero, doctores. Sí existe una erección. Obviamente nada más es del clítoris y no es una erección prominente como tal, porque ustedes recordarán que tanto el clítoris como el pene provienen del mismo lugar embriológico. Entonces hay una erección que es ligera, no es muy prominente, pero igual está presente. ¿Ok? Entonces respondemos la pregunta sobre los bulbos del vestíbulo. ¿Están cubiertos por los músculos bulboesponjosos? Es verdadero, doctores. Los músculos bulboesponjosos están cubriendo de esta forma están. Tanto lo que son en este caso el bulbo de vestíbulo como las glándulas, en este caso vestibulares mayores o también llamadas glándulas de Bartolino. ¿Ok? Y cuando se contraen, comprimen a estos de acá. Y estimulan lo que es también la secreción, por ejemplo, de lo que son las glándulas de Bartolino. ¿Ok? Entonces nos preguntan la falsa. Esta de acá está verdadera. ¿Ok? Atrás, sus extremos engrosados se relacionan con las glándulas de Bartolino, también es correcto. Miren, extremos engrosados, glándulas mayores vestibulares de Bartolino. Son homólogos de los cuerpos cavernosos en el hombre, falso, doctores. De los cuerpos esponjosos, ¿ok? No se olviden. El clítoris es el homólogo del cuerpo cavernoso, pero los bulbos son homólogos del cuerpo esponjoso. Adelante, los dos bulbos se reúnen y forman la comisura de los bulbos verdadero. Acá la pueden ver bien. Se unen y forman la comisura de los bulbos. Ok, pregunta resuelta. Y acá les he puesto un cuadrito para que repasen eso, ¿no? Son formaciones eréctiles bilaterales, están en los dos lados, homólogos al cuerpo esponjoso. En bordes adherentes a las formaciones labiales, porque los labios están por acá, ¿no? Justo debajo de los labios, en este caso mayores, se encuentran lo que son estos bulbos, ¿ok? Seguimos. Arterias, doctores. Tanto, me olvidé de decirles, la arteria testicular como la arteria, en este caso, uterina, repánselas muy bien. Siempre son preguntas de examen, sobre todo lo que son sus recorridos, sus porciones, ¿ok? Eso ya lo habíamos visto en la clase, en el repaso anterior, ¿ok? Entonces tenemos acá, es la porción de la arteria uterina flexuosa a lo largo del borde externo del útero entre las dos hojas del ligamento ancho. Es prácticamente una preposición textual de su lateralidad, chicos. Entonces vamos a repasar rápidamente lo que son las porciones de la arteria uterina. Doctores, como tal, la arteria uterina en este caso se origina de la ilíaca interna, que acá tenemos la ilíaca interna. Miren, por acá la uterina está por acá. ¿Ok? Chicos, comenzamos con el segmento parietal, o también llamado segmento descendente, perdón, que se encuentra entre la arteria umbilical y entre la arteria vaginal. ¿Ok? Esta va hacia abajo y medial. Lamentablemente la foto no es muy pequeña, no deja apreciar muy bien. ¿Ok? Luego tenemos el segmento transversal, que el segmento transversal entra ya en lo que es el ligamento ancho y tiene un segundo cruce con el uréter. Doctores, aquí está el espacio anatómico que yo les había mencionado que es de importancia quirúrgica, ¿no? Se le conoce como agua sobre el puente. Y ustedes me preguntarán, doctor, ¿pero qué significa agua sobre el puente? En este caso, agua sobre el puente hace referencia a lo que es el cruce de la arteria uterina, que sería el agua, sobre el uréter, que es el puente, ¿ok? Puede ser pregunta de examen. La arteria uterina cruza en este caso encima de lo que es el uréter, ¿ok? Y a eso se refiere agua sobre el puente. Es su segundo cruce con el uréter. Entonces, si yo les preguntase, ¿en qué porción está el cruce más importante de la arteria uterina, también llamada génito vesical, con el uréter? Ustedes me deben responder en la porción transversal, doctores. La porción transversal. Luego tenemos la porción arqueada, que es la parte de acá, que es el famoso callado uterino. Ya les había dicho en clases anteriores que es un callado, hablando en términos de vasos, cuando una arteria forma aquí, uno como arco. El arco aórtico, por ejemplo, también se llama callado aórtico. Entonces la arteria uterina también forma uno de esos calladitos, miren, como un bastón. Callado uterino. ¿Ok? Esa es la porción arqueada. Luego tenemos la porción ascendente, o también llamada porción marginal, que sube bordeando el borde lateral del útero. ¿Y cómo sube, doctores? En forma sinuosa, flexuosa. ¿Ok? Flexuosa hasta llegar al fondo del útero y acá da sus ramificaciones. Entonces, ahora ya podemos responder la pregunta.
La porción flexuosa a lo largo del borde externo del útero entre las dos hojas del ligamento ancho es la porción, en este caso, ascendente, doctores. La porción ascendente y porción transversa, preguntas de examen, ¿ok? Repásenlo, doctores. Tenemos esta pregunta. Con respecto al ligamento sacro, ¿es falso? Doctores, ustedes tienen que recordar también todos lo que son los medios de fijación, tanto del ovario como del útero. En la academia hemos realizado una tabla completa resumiendo todos los puntos claves de estos ligamentos. Obviamente no se los puedo poner acá toda completa porque más que todo sería revelar el contenido que es exclusivo, en este caso para los chicos de la academia. Pero les puedo ayudar repasando un poco, ¿no? Por ejemplo, hablemos de los ligamentos. Bien, tenemos acá el ligamento útero sacro, el ligamento cardinar de Mackendorf, el ligamento redondo. Chicos, ¿recuerdan que el ligamento redondo? El ligamento redondo es muy importante, sobre todo por su particularidad, pues, ¿no? Es de todos los ligamentos que unen al útero, es el único que se une a lo que es la piel, en este caso el monte del pubis, ¿ok? El ligamento redondo. Pregunta de examen, es homólogo del gubernaculum testis en la mujer, ¿ok? Es el homólogo del gubernaculum testis. Fija lo que es el cuerpo del útero, ¿no? Más que todo. Y como les dije, su inserción es en los labios mayores y en el monte de Venus, ¿ok? ¿Y qué más de este ligamento? Que es irrigado por una arteria que se le llama la arteria del ligamento redondo. Luego tenemos otros ligamentos, ¿no? El vesicouterino, rectouterino, etc. Nos preguntan sobre el ligamento útero-sacro. Veamos las claves. Conocido como ligamento recto-uterino, esto es verdadero, doctores. También se le conoce con ese nombre, según su Sulatayet. Une el istmo uterino a la cara posterior del sacro, falso, doctores. ¿Saben por qué? El istmo sí lo une, ¿ok? Pero une con la cara anterior. Miren acá el ligamento. Viene de aquí hacia atrás. A la cara anterior, ¿ok? No a la cara posterior. Entonces la preposición falsa es esta. ¿Qué más tenemos? Abajo se prolonga con el tejido del ligamento ancho. Esto es verdadero. ¿Ok? Sí se prolonga con el tejido del ligamento ancho y contiene al plexo hipogástrico inferior. Por eso es que yo les había dicho, cuando revisamos este tema en la academia, que el ligamento útero-sacro es sensible a la tracción. ¿Por qué? Porque contiene dentro al plexo hipogástrico inferior. Entonces, si yo lesiono este ligamento, si yo lo rompo, obviamente va a generar un dolor. Por esta misma, ¿no? Por esta naturaleza nerviosa que contiene. ¿Ok? Seguimos acá. Al examen ginecológico se encuentra el útero dirigido hacia el recto. Y está en relación con el canal vaginal. Este útero está y nos dan las claves, ¿no? Doctores, para eso debemos revisar rápidamente lo que es la estática del útero. Como tal, miren, tenemos aquí un esquemita de lo que es el útero, que es esto de acá, el cuerpo, este es el istmo, y este es el cervix, o también llamado, en este caso, cuello, ¿ok? Entonces, rápidamente para recordar esta cuestión, porque ya la habíamos explicado, cuando nos referimos a estática, estamos hablando de lo que es la posición que tiene el útero dentro de la cavidad pélvica y también dentro, o sea, como tal, sobre sí mismo, ¿ok? Son dos ángulos los que se van a evaluar. ¿Por qué les digo esto? Porque el útero, digamos, no siempre va a tener una posición estándar. Tiene una posición normal fisiológica, que es la antebrasoflexión, pero no siempre va a estar así. Para eso tenemos que entender dos conceptos claves, lo que es la versión y lo que es la flexión. La versión, doctores, es la relación entre el eje longitudinal del útero, o sea, el útero como tal, con la pelvis, ¿ok? O en todo caso con la vagina, doctores, originando un cruce al nivel del istmo. ¿Y dónde está ese ángulo de acá? El ángulo de la versión es este ángulo. Este ángulo se refiere a la versión. Y más que todo habla sobre la inclinación de todo el útero con respecto a la pelvis, ¿ok? Por ejemplo, si mi útero, digamos que está de esta forma, yo puedo decir que tiene una anteversión, porque está un poco hacia adelante. Pero si mi útero está un poco inclinado, por ejemplo, así, en este caso hablamos de una retroversión, ¿ok? Habla sobre el útero como un cuerpo único, ¿ok? ¿Qué es lo que determina? Que el útero está en el centro de la pelvis, que el cuerpo del útero está en la hemipelvis anterior
Y que el cuello está en la hemipelvis posterior. Y eso lo podemos ver acá, ¿no? Cuerpo, hemipelvis anterior y cuello, hemipelvis posterior. Ahora, doctores, pero hay que diferenciar de la flexión. La flexión, ¿qué es lo que nos dice? Es la relación entre el eje longitudinal del cuerpo y el cuello del útero a nivel del istmo. ¿Cómo así? Si yo les hablaba de versión del útero como un solo cuerpo, en este caso no. La flexión habla sobre la misma flexión que tiene tanto el cuerpo con respecto al cuello. ¿Cómo así? Y les pongo el ejemplo clásico que yo siempre suelo utilizar, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estoy parado y quiero tocarme la punta de los pies, tengo que flexionar mi cuerpo. Me tengo que hacer hacia adelante. Entonces, de esta forma, mi cuerpo, que normalmente estaba recto, ahora está flexionado hacia adelante. ¿Eso qué es, doctores? Una anteflexión. Y se los pongo con un dibujito. El útero está normalmente un poco flexionado hacia adelante, o sea, anteflexión. Pero, y se ha visto en casos patológicos, por ejemplo, yo tengo un útero doblado hacia atrás. Un útero que en este caso, este es el recto, ¿ok? Un útero que está ya comprimiendo, por ejemplo, al recto. Ese es un útero en retroflexión, porque está flexionado hacia atrás. Pero ojo, no se está hablando de su ubicación dentro de la pelvis como tal, sino del útero como tal con respecto del cuerpo al cuello. Esa es la diferencia, doctores. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Es la flexión y acá la presión más que todo se refiere a la inclinación. Ese es un término que yo les he puesto. No está en sus libros, pero yo lo entiendo así, ¿ok? La presión es como tal la inclinación respecto a toda la pelvis. En cambio la flexión es, valga la redundancia, la flexión con respecto al mismo útero, ¿ok? ¿Qué es lo que determina la flexión? Que hay un ángulo de 95 grados a nivel del istmo. Este es el ángulo de 95 grados, ¿ok? Es lo normal, según su la Target. Ese de acá es la flexión. Miren, doctores, la flexión a nivel del istmo, y en este caso la presión a nivel de lo que es la vagina con el mismo cuerpo, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Que el útero normalmente está flexionado sobre la vejiga. Puede ser que cuando la vejiga, o sea, normalmente está medio vacía, pues no, algo así, y acá está el útero por encima, la vejiga cuando se llena, se hace un globito, el útero se va un poquito hacia atrás, ¿ok? Es empujado hacia atrás, es flexionado como tal. Doctores, ¿cuál es la posición normal y frecuente del útero ante versoflexión? Como pueden ver en esta imagen. El útero está inclinado hacia adelante y a la vez está flexionado hacia adelante. ¿Ok? Como les digo, hay otras posiciones que no son muy normales. Algunas generan patologías, algunas no. Eso dependerá mucho de la clínica. Por ejemplo, si yo les doy un útero así, flexionado sobre el recto, eso sería un útero en retroflexión. Pero si yo les doy un útero, por ejemplo, así inclinado, pero que está flexionado normalmente hacia adelante, pero que está inclinado hacia atrás, eso es un útero en retroversión. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice acá la pregunta. Al examen ginecológico encuentran un útero dirigido hacia el recto, pero que está en relación con el canal vaginal. Y este útero es... En este caso la respuesta es retroversión. ¿Por qué, doctores? Porque nos está diciendo, y este es el dato clave, que está en relación con el canal vaginal. Si no estuviese en relación con el canal vaginal, sería un útero así. ¿Ok? Porque el canal vaginal está en una dirección, pero el útero está hacia otro lado. Está flexionado. ¿Ok? En este caso, como dice que está en relación con el canal vaginal, significa que el útero está normal, pero que está un poco hacia atrás. ¿Ok? Que está un poco hacia atrás, entonces está inclinado, pues no. Pero como tal no te dice que esté flexionado directamente, ¿no? Que está inclinado nada más. Entonces, como está en relación con el canal vaginal, sería una retroversión. Aparte, que tampoco está la clave de retroflexión. Podría ser ninguna de las anteriores, pero en este caso, como les digo, como está en relación con el canal vaginal, nos está diciendo que es una retroversión. ¿Ok? Excelente, doctores. Tenemos aquí una última pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el ligamento uterino homólogo del gubernaculum testis? Y esto ya lo habíamos respondido, doctores. Y este es el ligamento redondo. Ya les había dicho por qué. ¿Ok? Ligamento redondo. Excelente, doctores. Siguiente. Vamos acá con esta pregunta que le he visto en un banco de la época de Morfo. ¿Ok? La coldoscopía, o también llamada colposcopía, es lo mismo. Es un procedimiento que se realiza a través del fornix anterior, lateral, posterior, superior. Doctores, para esto hay que recordar dos conceptos claves. Primero, la vagina.
La vagina es un conducto que conecta a lo que es el exterior, en este caso la vulva, los genitales externos, con lo que es el útero. ¿Con qué parte del útero? Con el cervix. Y con este caso el orificio cervical externo, ¿ok? Ahora, el cervix sale aquí, algo así como si fuese un chupón hacia afuera. Y esto es la vagina. Doctores, y yo les pregunto, estas partes de acá, ¿recuerdan cómo se llama? Estas como cúpulas, esas elevaciones, es el famoso fornix de la vagina. El fornix de la vagina. Y como tal, bueno, esto de acá de anterior, posterior, se refiere más que todo a la porción del fornix. Si hablamos del fornix anterior, nos referimos al anterior, al lateral, posterior. Superior no hay, ¿ok? Fornix superior no existe. Entonces, esta de acá está descartada en este momento. Y ahora, ¿qué es el proceso de la colposcopía? La colposcopía, doctores, es un proceso de diagnóstico, en este caso de observación, en el que consiste en el que se va a colocar, primero se separa la vagina con un espéculo y luego se utiliza este dispositivo que es el colposcopio, que es, digámoslo así en maneras sencillas, como tal, un dispositivo que emite una luz. ¿Para qué, doctores? ¿Qué nos va a permitir? Primero nos va a permitir observar lo que es el cervix. Porque ustedes saben por histología que esta parte debido a la transición de tejido epitelial es una de las partes más comunes de como tal neoplasias, ¿ok? Cervix, cáncer de cuello uterino, ¿ok? Eso es lo primero. Pero también se usa como método para observar lo que es la cavidad, en este caso, lo que es la cavidad pélvica. ¿Qué se puede observar? El ovario, las trompas de falopio y el útero. Pero ¿cómo es que se observa? Porque ¿cómo es el procedimiento? Se tiene que entrar por uno de los fornix, o sea, la luz tiene que entrar por uno de los fornix e iluminar. Y allí es donde se puede ver. ¿Ok, y doctores, como tal, la respuesta aquí por cuál fornix es que tiene que pasar la luz del colposcopio, en este caso, la clave correcta es el fornix posterior. Y yo les pregunto, ¿hacia dónde llegaría la luz, doctores? Exacto, llegaría hacia el saco de Douglas, el fondo del saco de Douglas, y por acá es que se proyecta la luz. ¿Ok? Pues esto es lo que sirve la colposcopía, es un método diagnóstico mínimamente invasivo, ¿no? Está bueno que lo tengan en cuenta como conocimiento general. ¿Ok? Tenemos otra preguntita acá, miren. ¿Cuáles son los medios de fijación del ovario excepto? Y nos dan acá ligamento infundíbulo pélvico, mesosalpins, útero ovárico y el ligamento cardinal. Obviamente al ojo es el ligamento cardinal, chicos, porque el ligamento cardinal, miren, acá está. También llamado ligamento de Mackendorf, está acá, uniendo al útero, más que todo a su istmo, con la pared, en este caso pélvica. ¿Ok? ¿Cuáles son los ligamentos, doctor, que son propios del ovario? Pues aquí tenemos al ligamento tubo-ovárico, al ligamento propio del ovario, o también llamado útero ovárico, porque conecta al útero, los cuernos del útero con el ovario. ¿Qué más tenemos? Al mesovario, al mismo mesosalpins también, y por último al ligamento suspensorio o infundíbulo pélvico de Henle, ¿ok? Que es este de acá. No se ve muy bien en la imagen, pero es este de acá, ¿ok? ¿Y qué es lo que contiene este ligamento? La arteria y la vena ovárica, ¿ok? La arteria y la vena ovárica. Como les digo, esta tabla está completa en la academia, no podemos colocarla acá, lamentablemente, pero sí les recomiendo que estudien muy bien lo que son sus ligamentos, tanto del ovario como del útero, ¿ok? Entonces acá el único que no cumple, ¿no? Infundíbulo pélvico, si es, este de acá es el suspensorio, ojo, apréndanse bien los otros nombres. Por ejemplo, uno con ligamento suspensorio lo saca el token, ¿no? Pero muy de repente algunos no sabrán que también se le llama infundíbulo pélvico. Tengan muy bien en cuenta eso. Mesosalpins también es, el útero ovárico también es. ¿Cómo también se le llama este ligamento? Ligamento propio. Ligamento propio. El cardinal no es. Vamos a ir a las preguntas de acá, antes de llegar a lo que es la parte del perineo. ¿Ok? De las siguientes expresiones, marque la incorrecta. Y nos hablan acá sobre la fosa de Krauss y la fosa de Claudio, doctores. Este es un repaso que les voy a dar netamente aquí, ¿ok? Doctores, las fosas tanto de Krauss y de Claudius son unas fosas en las que se encuentra el ovario dentro de la cavidad, en este caso pélvica, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que la fosa de Krauss es la normal, la fisiológica de toda la vida en la mujer. La excepción es que los límites de la fosa de Krauss
cambian después de los embarazos. Como ustedes saben, en el embarazo, como crece el feto en lo que es el útero, todo se distiende el útero, empuja a los órganos. En este caso, pues una vez después de un embarazo, pues ya, no, ya los límites cambian y ya la fosa de Krauss pasa a llamarse fosa de Claudius y tiene unos límites distintos, ¿ok? Ha venido en algunas preguntas de exámenes, así que vamos a retomar lo que son estos límites. Por ejemplo, la fosa de Krauss posteriormente tiene el límite a los vasos ilíacos internos y al uréter, ¿ok? Lo vamos a ver aquí más adelante, ¿ok? En la imagen. Anteriormente, bueno, el ligamento ancho, ya ustedes saben sobre eso. Superiormente, los vasos ilíacos externos. Inferiormente, los vasos umbilicales. ¿Y qué contiene? Aparte del ovario, pregunta también de examen, contiene el nervio obturador. ¿Ok? Entonces, al nervio obturador. Y acá lo podemos ver, pues, ¿no? Posteriormente, los vasos ilíacos internos estarían aproximadamente por acá. Por aquí aproximadamente, ¿no? Y este de acá, este relieve que ustedes ven es el uréter. ¿Por qué le digo relieve? Porque el uréter es retroperitoneal, ¿ok? Este es el uréter. Posteriormente, ¿no? Superiormente los vasos ilíacos externos estarían más o menos algo así, ¿no? Eso es una representación un poco esquemática, ¿no? Inferiormente los vasos umbilicales, que estarían por acá, ¿no? Se van más hacia abajo, que son más que todo un rezago como tal, ¿no? Entonces, como ven acá, esta de acá es la fosa ovárica de Krauss. ¿Y qué hay acá, chicos? El ovario. También el nervio obturador, ¿ok? Pero cuando hay un embarazo, cambian los límites. Ahora es fosa de Claudius. Y anteriormente, ¿qué tenemos de límite? A los vasos uterinos y también al uréter, ¿ok? Al uréter, doctores. Como se dan cuenta, es un poco raro, ¿no? Un poco raro que pasa de posterior a anterior. Esto de acá como tal. Bueno, como tal, en realidad esto de acá es un error de tipeo, chicos. Una disculpa. Posterior, el uréter sigue siendo posterior. Claro, el uréter sigue siendo posterior. Pero ahora anterior están los vasos uterinos. Ok, vamos a corregir esto acá. Vamos a ponerla con la línea. Y el uréter es posterior, ok. Posterior. ¿Y qué más tenemos posterior? Al borde lateral del sacro. Y superior al borde superior del músculo piriforme. Ok. Y contenido, en este caso, aparte del ovario, ya no está el nervio obturador. Ahora están los vasos y los nervios glúteos. Entonces vamos a responder la pregunta. ¿El límite superior de la fosa ovárica de Krauss son los vasos ilíacos externos? Verdadero, doctores. Justo les había dicho eso, ¿no? Esta es verdadera. ¿Qué más tenemos? El límite posterior de la fosa de Claudius es el borde lateral del sacro. Verdadero también, entonces. Se dan cuenta que es importante también conocer lo que son como tal los límites, ¿no? Acá también entraría el uréter, ¿no? Pero en este caso no lo mencionan, solo el borde lateral del sacro. Textual de su libro La Target. ¿Qué más tenemos? El peritoneo se detiene en el borde del mesovario. Esto como tal no tiene que ver mucho con las fosas, pero sí es verdad, ¿no? Se detiene en el borde del mesovario. ¿Ok? Pero como tal, el mesovario es una prolongación del peritoneo, pero no es peritoneo directamente, ¿ok? No se olviden. También recuerden, por ejemplo, ya que estamos en ese tema, ¿no? El ovario es, digamos, tiene acá lo que es la línea de Farrell-Waldeyer. Esta línea de Farrell-Waldeyer es el único lugar en el que llega el peritoneo, entre comillas, y se pone en contacto con el ovario, porque la demás superficie del ovario es epitelio germinal, ¿ok? No se olviden de eso. Y también había una proposición que la vimos en el primer banqueo, ¿recuerdan? Que como tal, el ovario es un órgano intraperitoneal, sí, pero no está tapizado directamente por el peritoneo. El peritoneo nada más le toca la línea de Farrell-Waldeyer. Y ni siquiera es peritoneo directamente. Es como tal más que el mesovario, ¿ok? Es una prolongación del peritoneo. Entonces, pero como tal, está dentro pues del peritoneo. Miren, donde vemos una imagen. Todo esto acá es peritoneo. Y miren, el ovario está dentro. Pero como les vuelvo a repetir, no está tapizado directamente. El peritoneo no toca el ovario. ¿Ok? Tengan muy en cuenta por si vuelve a venir esas preguntas. ¿Ok? Pero bueno, esto de acá es verdadero. Se detiene en el borde del mesovario. Y ahora, la de los diferentes ligamentos del ovario convergen en su hilio y no permiten su movilidad. Hasta acá estaría viendo todo esto. El hilio, la línea de Farrell-Waldeyer es lo mismo, pero sí permiten su movilidad, doctores, ¿ok? Entonces la preposición aquí es falsa. Esa es la falsa, la incorrecta. Ahora sí, doctores, vamos a ir con lo que es el tema de semana 4. En este caso, lo que es la parte del perine y de la mama.
y también los órganos genitales externos, ¿ok? Comenzamos. Músculo del piso pélvico que al contraerse tensa el rafe perineal. Doctores, yo les había dicho que como tal, vamos a verlo aquí en esta imagen. Uy. El rafe perineal es, digamos, la zona central del perineo, ¿ok? Que sirve como límite entre la región urogenital y la región anal. Doctores, ¿por qué la región urogenital? Porque atraviesa la porción del, en este caso, del sistema urinario y de la porción genital. Esta es la mujer, por ejemplo, ¿no? Aquí está la uretra y aquí está la vagina. En el hombre también es similar, ¿no? Bueno, en el hombre es el pene, pues en el pene cumple las dos funciones. Entonces no hay mucha discrepancia allí. Y luego posterior tenemos a la región anal, porque allí nada más está el ano, ¿ok? Esta parte de acá es el rafe perineal, también llamado cuerpo perineal, doctores. Y este musculito de acá es el musculito transverso del perineo. Hay dos porciones, el superficial y el profundo, pero ambas cumplen la misma función de tensar en este caso, el rafe perineal, ¿ok? Como que lo estiran hacia los dos lados, ¿no? Esto sirve, por ejemplo, en movimientos para la defecación. Incluso en el parto se puede llegar a desgarrar todo lo que es la zona del perineo, ¿verdad? Vamos a revisar también las acciones de los otros músculos, ¿ok? Ya que estamos. El músculo coccigio, chicos, como tal, también llamado isquiococcigio, su target no les da una acción directamente, ¿no? Más que todo les dicen que es un músculo triangular y aplanado, que se origina de la espina ciática y se inserta en el coxis. Como tal, no hay una función directa que se le pueda atribuir a este músculo, ¿ok? Más que todo una función de soporte, ¿no? Porque como tal todo el perineo soporta todo lo que son los órganos, en este caso pélvicos, se le puede atribuir una función de soporte, ¿no? El elevador del ano, aparte también de lo que es la función de soporte, se le atribuye también la función de cerrar el canal anal y también de facilitar el parto, ¿ok? Pueden notarlo allí. El músculo, en este caso bulbo cavernoso, es más que todo un músculo que en realidad, chicos, yo también me he dado cuenta de esto cuando vi sus bancos. El músculo como tal son dos músculos, ¿ok? Los erectores. Es el músculo isquiocavernoso y el músculo bulbo esponjoso. En cambio aquí yo veo que sus doctores le han puesto bulbo cavernoso. No sé exactamente si se refiere a una combinación de ambos o en todo caso, porque eso lo vamos a ver acá, por ejemplo. Miren, acá lo vamos a ver, ¿ok? Vamos a aprovechar también estas imágenes. Este músculo de acá, en el hombre, es más fácil verlo en el hombre. Este músculo es el bulbo esponjoso. ¿Por qué? Porque comprime tanto, ¿dónde está? Tanto al bulbo del pene como al cuerpo esponjoso que se encuentra acá, pues, ¿no? El mismo pene, ¿ok? Y luego tenemos a los músculos isquiocavernosos. Son los de acá. Isquiocavernoso. Ahí lo completan. ¿Por qué se le llama así? Porque se insertan en las ramas, en este caso isquiáticas, ¿no? Y también se insertan en lo que son los cuerpos cavernosos, ¿ok? De similar manera es acá en lo que es la mujer, ¿ok? En este caso el bulbo esponjoso es el de acá que comprime a los bulbos del vestíbulo, recordarán, ¿no? Que les había dicho que ahí están debajo de estos músculos los bulbos del vestíbulo. Y lateralmente tenemos a los isquiocavernosos, ¿ok? Que ambos músculos como tal se encargan, son músculos erectores y también eyaculadores. Obviamente esto en el hombre, ¿ok? En la mujer, pregunta del examen también ha sido, por ejemplo, el músculo bulbo esponjoso, que es el de acá, se encarga de estrechar el conuto vaginal. Obvio pues chicos, miren, este músculo rodea el conuto vaginal. Y si se contrae, aparte de estimular a las glándulas de Bartolino que se encuentran acá, va a comprimir, va a cerrar el canal vaginal. ¿Ok? Y la función de los isquios cavernosos como tal son erectores y eyaculadores porque comprimen a los cuerpos cavernosos tanto de la mujer, que están acá, como los del hombre. ¿Ok? Esas son sus funciones, ¿ok? Luego tenemos acá el músculo sacrococcigio, que sinceramente tampoco se encuentra, chicos, en su latarjet, entonces me parece que quizás lo han puesto, o sea, sé que el músculo como tal, o sea, un músculo siempre tiene diversos nombres, pero como tal, al menos no hay un músculo directamente que tenga este nombre en realidad, entonces no sabrá decirles como tal, ¿no? No, es una clave que a la vista salta que es falsa, pues, ¿no? Sacrococcigio. Podría ser quizá un ligamento de repente, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos acá otra pregunta, miren. ¿Cuál es la función principal del músculo isquiocavernoso? Justo lo que estábamos repasando, ¿verdad, chicos?
Así que vamos a analizar, mantener la erección al comprimir al cuerpo cavernoso, sí, es una buena clave. Vamos a ver lo que dicen las demás. ¿Contrae el esfínter anal? Obviamente que no. El anal no tiene nada que ver, ese es otro músculo aparte, ¿no? Flexiona el coxis tampoco, chicos, el coxis es un hueso. Tiene un ligero movimiento, sí, pero no es efectuado por este músculo, ¿ok? Así que tampoco es. Elevar el ano tampoco. Este es obviamente el músculo elevador del ano. Entonces nos quedamos con la clave A. Mantener la erección al comprimir la raíz del cuerpo cavernoso. Excelente. Tenemos acá otra pregunta. No constituye un engrosamiento de la fascia pélvica parietal. Borde superolateral. Pregunta textual de Solataviechi. En este caso recordarán que la fascia pélvica parietal es una más que todo hoja fibrosa que tapiza lo que es la parte en este caso, si hablamos de parietal, es la que tapiza a la pelvis menor. Pero si hablásemos de visceral, es la que tapiza como tal, en este caso las vísceras pélvicas, ¿no? La vejiga, el recto, la próstata, la vagina, el útero, etcétera, ¿no? Como hablamos de la parietal, ojo, también llamada endopélvica, puede que les venga con ese nombre, está conformada por tres engrosamientos, ¿ok? Tienen que saberlos de memoria, chicos. El arco tendinoso del músculo elevador del ano es un engrosamiento. El arco tendinoso de la fascia pelviana también es un engrosamiento y la bandileta isquiática es un engrosamiento. Entonces acá nos dice cuál no constituye. Aquí sería Na, porque todas son constituyentes de engrosamientos de la fascia pélvica parietal, también llamada endopélvica. ¿Ok? Apréndanse también estas cuestiones, chicos. Seguimos con la última parte de nuestro banqueo. Vamos ahora sí netamente a lo que es la parte de mama y también un poco de los órganos externos, ¿ok? Arterias que irrigan el clítoris, doctores. Fue pregunta y me parece su examen del ciclo pasado. Y acá, doctores, como tal, nos dan, bueno, varias alternativas, ¿no? Cavernos y dorsales, pudenda externa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a hacer un repaso rapidísimo. Como tal, chicos, igual que en el pene, la irrigación también proviene de, en este caso, la pudenda interna. Pero como vemos, no está esa clave, ¿ok? No existe la clave de pudenda interna, está la externa que no está mal, ¿ok? Miren, acá tenemos un esquemita de lo que es la irrigación del clítoris, por ejemplo. Este de acá siendo la arteria pudenda interna, por acá hay arterias que van hacia lo que es el ano, ¿ok? Y acá tenemos las ramitas que surgen, ¿no? Por ejemplo, la profunda del clítoris, y por acá tenemos la dorsal del clítoris, acá tenemos la del bulbo vestibular, por ejemplo, ¿no? Son varias arterias que provienen de la pudenda interna. ¿Y cuál es como tal la que más se asemeja a la clave? La cavernosa y dorsal. No tanto que se asemeje, esa es la clave, chicos. ¿Ok? Hay una arteria dorsal del clítoris, así como hay una dorsal o dorsales del pene, también hay una arteria dorsal del clítoris, que proviene de la pudenda interna. Y arterias cavernosas que van a los cuerpos cavernosos, ¿ok? Labiales posteriores no tienen nada que ver, es a los labios. Del bulbo, también son las del bulbo, ojo, ramas de la pudenda interna, pero van al bulbo, valga la redundancia, ¿no? Tampoco es entonces. Y perineal tampoco, ¿ok? Ahora sí, tenemos acá otra pregunta, por ejemplo. Son consideradas porciones del músculo elevador del ano, excepto. Y acá nos hablan, chicos, sobre lo que son las porciones del músculo elevador del ano. También es pregunta de examen, ¿ok? Muy rentable, doctores. Tienen que estudiar sus porciones, chicos, ¿ok? Y para eso les he puesto acá, bueno, el grafiquito que hemos usado en la academia para estudiar esto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que es el músculo obturador interno, este es el piriforme, acá es el músculo coccigio, chicos. Este de acá es el músculo coccigio. Pero acá nos importa el músculo elevador del ano, que está conformado por los tres fascículos, ¿ok? El músculo elevador del ano tiene un fascículo pubococcigio, ¿ok? Tiene un fascículo, en este caso puborectal, y un fascículo iliococcigio. Ahí faltó la O, ¿ok? Lo completan, el iliococcigio. ¿Ok? Los orígenes y las inserciones son similares, ¿ok? Porque la mayoría se insertan en el ano y tal. Varía un poco en el origen, ¿no? Por ejemplo, el pubococcigio se origina directamente del pubis, ¿no? El pubo rectal también del pubis. El hilococcigio, por ejemplo, el hilococcigio se origina de lo que es el arco tendinoso, ¿no? Del músculo del ano. Pero no les preguntan mucho las inserciones, ¿no? Más les preguntan que se acuerden de cuáles son sus porciones, ¿ok? Entonces, sabiendo esto, tenemos al pubococcigio que está bien, el pubo rectal está bien, el hilococcigio también. Y el bulbo cavernoso no tiene nada que ver, chicos. Este es en otro caso, otro músculo, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, la porción que no es, bulbo cavernoso, doctores.
Ahora sí, chicos, vamos con las partes que son netamente de mama, que también es un tema muy rentable, ¿ok? O sea, estudienlo muy bien, doctores. ¿Ok? Vamos con las últimas preguntas. Con respecto a la irrigación de la glándula mamaria, marca el enunciado falso. Una pregunta, chicos, del ciclo anterior, ¿ok? Veamos las claves. La arteria torácica interna envía una o más ramas mediales, las cuales se originan en el segundo, tercer y el cuarto espacio intercostal, verdadero. Esto tiene que ver con su irrigación, chicos. Para los chicos de la academia, ahí les había puesto un cuadro grandísimo en el que están todas las arterias que irrigan a la mama. ¿Cuáles son? Principalmente la axilar, la mamaria o torácica interna, es lo mismo, y las intercostales anteriores, ¿ok? Y en este caso es verdad, pues, ¿no? La torácica interna desciende y pasa entre el segundo, tercero y cuarto espacio intercostal, dando sus ramitas, ¿ok? Entonces esta pregunta, bueno, esta preposición es verdadera. Luego tenemos, varias arterias pueden llegar a la glándula mamaria procedentes directamente de la arteria axilar o de sus ramas, también es verdadero, doctores, ¿ok? Y vamos a repasarlo acá, miren. Acá es lo que les decía, ¿no? La mamaria interna va descendente y de segundo, tercero y cuarto espacio intercostal da sus ramitas. Luego tenemos la axilar, que es esta arteria prominente de acá. La axilar da unas ramitas también a la mama. ¿Cuáles? La rama torácica de la toracoacromial. Si pueden, anótenlo, doctores, porque les pregunté en el examen. Ok, ¿cuáles las ramas? La rama torácica de la toracoacromial, la torácica superior, la mamaria o torácica lateral, que la podemos ver acá, ¿no? Miren, la mamaria lateral, ¿ok? Lateral. Luego también tenemos la supraescapular, que es la menos importante según la target. Y por último, la principal externa de salmón, que es la más importante, ¿ok? Que esta de acá viene por aquí. Viene por el proceso axilar o también llamado cola de Spencer, que es una prolongación del tejido mamario, ¿ok? Por ahí viene. ¿Ok, doctores? Entonces son varias ramas de la arteria axilar. Esa es correcta. Vamos a colocarlo. Luego nos dice acá. Rama torácica de la toracoacromial, la arteria torácica superior. Hasta aquí vamos bien, miren. Torácica de la toracoacromial está bien. Torácica superior también está bien. ¿Ok? La arteria subescapular también. La arteria torácica con ramas de la arteria torácica interna. Esta como tal, chicos, es, digamos, entre comillas, la clave que yo considero aquí falsa. ¿Ok? Porque esta pregunta y ya se le puede explicar como tal. Más que todo porque aquí varias de las proposiciones son verdaderas, ¿ok, chicos? Miren, por ejemplo, la mama recibe ramas provenientes de las intercostales por intermedio de sus ramas perforantes. Esto es verdadero, ¿ok? Las ramas perforantes son las que, valga la redundancia, perforan, ¿ok? Y luego la E. Las arterias principales que llegan a la mama son axilar y sus ramas, la torácica interna y las intercostales también es correcto. Entonces acá me parece que la clave que habían considerado sus doctores son como tal la C. Y puede que sea de repente, al menos yo pienso que es, por ejemplo, porque no están completas. O sea, aquí se refieren a las ramas del axilar y no están todas completas, ¿no? Entonces también puede que se refiera de repente a eso, ¿no? Aquí faltaría, por ejemplo, la torácica lateral, la externa de salmón, ¿no? Y en este caso, ramas de la arteria torácica interna como tal, sí es verdad, como tal que hay ramas de la torácica interna, pero no son directas del axilar, ¿ok? Es distinta, es otra arteria distinta, ¿ok? Entonces yo lo considero al menos como eso. Como la C. Esta de acá. Muy preguntada, chicos, y también les va a servir mucho también en su práctica clínica. Para hacer un diagnóstico, obviamente un diagnóstico rápido, express, ¿no? Porque el diagnóstico como tal, el gold estándar para determinar lo que es el cáncer de mama, en este caso es la mamografía, ¿no? Pero también tenemos este método que es de los cuadrantes con la autoexploración, ¿no? En el que la mujer se palpa lo que son sus pechos, las mamas, y si, bueno, se llegase a notar de repente alguna palpación, de repente un objeto circular, de repente estamos hablando de quizá un posible cáncer, ¿ok? Y como tal, la mama se divide en cuatro cuadrantes, o bueno, en realidad cinco, para señalizar cuáles son la porcentualidad de qué tan probable es que haya un cáncer en estos cuadrantes, ¿no? El superior interno, inferior externo y el centro, ¿no? El vértice, que es en este caso el pezón. Como pueden ver, chicos, y eso es lo que nos preguntan, ¿no? Zona de la mama que presenta mayor predisposición para un cáncer, la porción superior externa, doctores, con 50%. Eso lo han visto en sus clases de anatomía también, ¿verdad? Superior externa.
Luego también tenemos, si les preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la menos común? La inferointerna, ¿no? ¿Ok? Y por ejemplo, en el pezón, ¿cuánto es? 20%. Tenemos esta pregunta. Chicos, en Mama preguntan mucho textual, chicos. De la target, les he resumido también en la target de mis diapositivas. Estudian de allí también si pueden. Les resumen mucho lo que es así, o sea, preposiciones como pueden ver acá, textuales. Textuales, para que ustedes las lean, ¿ok? Textuales, todo eso. Marquen la respuesta falsa. Las principales arterias que irrigan la mama son la torácica lateral, la torácica interna y las intercostales. Chicos, como tal, acá torácica lateral puede ser, pero no es como tal una arteria principal. Una arteria principal sería en todo caso la axilar, chicos. La axilar es una arteria principal, la torácica lateral es una rama, ¿ok? Entonces vamos a tener esta pregunta muy en cuenta, ¿ok? Porque hay otra que es mucho más falsa, pero esa también se le podría considerar falsa, ¿ok? La torácica interna sí es, y las intercostales anteriores también son, ¿ok? Miren esto. La ampolla o seno galactóforo mide de 1.2 a 1.5 centímetros de ancho. Doctores, ¿qué eran los senos galactóforos? Eran estas dilataciones de los conductos galactóforos aquí ya prácticamente debajo de la areola. ¿Por qué? Porque aquí la leche se almacena para cuando el bebito va a succionar, pues salgan por los poros. Pero chicos, yo les pregunto, por ejemplo, ¿no? Esta dilatación medirá de... ¿Cuánto dice acá? Medirá de 1.2 a 1.5 centímetros. Obviamente que no, eso sería ya muy grande, ¿no? Porque tenemos que entender que no es solo uno, son varios. En este caso, senos galactóforos, ¿verdad? Según sus literaturas serían unos 15 a 20, me parece. Aunque 15 a 20 más que todo son los lóbulos, ¿no? Bueno, el número no lo dice como tal, pero obviamente 1.5 a 2 centímetros es mucho, doctores. Lo que dice su literatura que es milímetros. 1.2 a 1.5 milímetros. Eso está textual en su Latarjet, chicos. Y también se puede deducir, pues no, ustedes también en su examen pueden decir 1.5 centímetros es demasiado para tantos senos, ¿ok? Entonces esta es la respuesta falsa. Clave que hay que marcar. Respuesta falsa, ok. Veamos. Los territorios linfáticos de la mama son muy variables. Obviamente que son muy variables. Como les había dicho en la clase, chicos, hay muchas vías, ¿no? Una vía que es la vía principal a la que va el 75% y otra vía que es la vía accesoria, ¿no? Que se divide en tres. La transpectoral, la interpectoral de Grossman y la pectoaxilar. ¿Ok? Hay muchas vías. Pregunta general, chicos. ¿Cuál es el nodo principal que recibe a lo que es el cáncer en este caso, en la mama? Respuesta, nodo centinela o intramuscular de Rotter, ¿ok? Que está entre los pectorales. No hay una imagen como tal. Miren, aquí están los dos pectorales, ¿no? Por aquí dentro estaría el nodo que les digo, ¿no? El ganglio intramuscular de Rotter. Pregunta del examen también. ¿Cuál es el ganglio que recibe primeramente el cáncer de mama? En una metástasis. Entonces esto de acá está bien. Anastomosis venosa de la mama pueden constituir una suplencia entre el sistema cava superior y el inferior. Esta pregunta también es correcta, ¿ok? Aunque no está en su latarjet textual, se pueden también sobreentender, ¿no? Porque ustedes saben que así como la agregación a veces proviene también de la parte superior, así como de la inferior, también el drenaje venoso puede irse a lo que es la vena cava inferior y a la superior, ¿ok? Porque la mama está prácticamente entre el medio del corazón, prácticamente, ¿no? Entonces esa respuesta también es correcta. El drenaje venoso puede ir tanto a la cava superior como a la inferior. De las siguientes expresiones, ¿ok? Marque la incorrecta. Las glándulas de Morgagni se encuentran en la de... Y esto es verdadero, chicos. Las glándulas de Morgagni, también llamadas glándulas areolares, son como tal glándulas sebáceas, son unas 15 a unas 20 y que después del embarazo se vuelven tubérculos areolares de Montgomery. No se olviden de ese dato. Entonces, esta está bien. Luego nos dice, glándulas sebáceas en el embarazo. No, perdón, las glándulas sebáceas en el embarazo forman los tubérculos areolares y esto es justo lo que les acabo de decir, pues, ¿no? Glándulas sebáceas, que son las de Morgagni, en el embarazo se llaman ahora tubérculos areolares de Montgomery, ¿ok? De Montgomery. C. A nivel de la areola y el pezón no hay capa adiposa. Y esto también es verdadero, doctores. Miren este esquema. Pezón, areola. Y debajo no hay grasa, chicos, ¿ok? No hay grasa premamaria. Está lo que son los senos,
de galactóforos y los conductos galactóforos, ¿ok? Que conectan con los lóbulos productores de leche. Telotismo es la distancia entre los dos pezones. Falso, doctores. ¿Qué es el telotismo, doctores? El telotismo es la erección del pezón, porque el pezón tiene unas fibras musculares que en el frío, en la excitación, en el roce, pues se erectan y ese es el telotismo, ¿ok? Y también les he puesto acá un poco sobre lo que es la ubicación de las mamas para repasarlo, porque también les he visto que les han preguntado mucho para, como les digo, en preposiciones para que digan que es verdadero o falso, ¿ok? La mama se encuentra entre la tercera y la séptima costilla, entre el borde lateral del esternón y la línea axilar mayor, o también llamada anterior, la cara anterior del tórax y anterior a los pectorales, tanto al mayor como al menor. Doctores, eso ha sido todo por este banqueo. Espero que les haya servido mucho y que les vaya muy bien estos exámenes. Recuerden que cualquier duda me la pueden hacer a mí por medio del grupo de la academia. Y les recomendaría mucho que repasen más que todo lo que es la porción de femenino, porque analizando sus exámenes es lo que más viene con respecto a masculino, ¿ok? Pero igual ustedes saben que el buen estudiante siempre repasa todo. Siempre hay que estar listos ante cualquier situación, doctores, ¿ok? Mucha suerte, esto ha sido todo conmigo, yo soy Osman Ríos y nos vemos en otra ocasión.